El mundo sufre la pandemia de SARS-CoV-2. ¿Por qué las mujeres padecen menos esta pandemia de coronavirus? La doctora Tamara Alonso Pérez, médica adjunta del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, nos va a clarificar esta cuestión. Doctora Alonso, ¿cuáles son los datos que se extraen de la primera parte de la crisis, de la fase más dura de la pandemia en España? Buenos días, Goyo. Pues efectivamente ya empezamos a contar con datos reales sobre casos notificados. En la web del Ministerio de Sanidad podemos acceder al informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que está fechado a día 29 de mayo y en el que contamos con todos los datos notificados hasta el día 10 de mayo. Ahí podemos ver un poco lo que tú decías. Parece que la enfermedad COVID-19 es más prevalente en mujeres, hablaríamos de un 56,6% en mujeres frente a hombres. Sabemos también que la enfermedad afecta a hombres de mayor edad que a las mujeres. Estamos viendo que fundamentalmente con respecto a la pirámide poblacional están sobrerepresentadas las personas mayores de 50 años y es especialmente notable en las mujeres entre los 45 y los 65 años y en los varones por encima de los 60 años. No solo estamos viendo que la enfermedad es distinta en cuanto a prevalencia en hombres y en mujeres, también estamos viendo que no es igual en cuanto a su presentación clínica. Los hombres, por ejemplo, suelen aquejar con más frecuencia fiebre o sensación de falta de aire, disnea. Sin embargo, las mujeres, por ejemplo, tienen con mayor frecuencia síntomas de la esfera digestiva, de la esfera gastrointestinal. Y, por supuesto, tampoco la severidad sería igual en hombres y en mujeres. Vemos que es más frecuente en varones presentar neumonía grave, precisar hospitalización, ingreso en unidades de cuidados intensivos y también la letalidad es mayor en hombres que en mujeres. Doctora Alonso, ¿esto se puede deber a algún condicionamiento anatómico o biológico? Pues es muy buena pregunta, Goyo. Lo que pasa es que no sé si todavía tenemos la respuesta concreta a esa pregunta. Como en muchas enfermedades, y en concreto otras enfermedades respiratorias, sabemos que existen diferencias por sexo y por género en la presentación de las enfermedades en hombres y en mujeres. Esto se debe fundamentalmente tanto a factores biológicos como a factores que no son puramente biológicos. Estamos viendo, por ejemplo, en COVID-19 que existen condicionantes hormonales, condicionantes inmunológicos que afectan a que la respuesta del sistema inmune, por ejemplo, de las mujeres, sea distinto al de los hombres. En concreto, se está estudiando mucho acerca de una proteína, una enzima, que se llama enzima convertidora de angiotensina 2. Esta proteína se encuentra en la membrana de las células y es la que permite al virus entrar dentro de las células e infectarlas. Sabemos que la cantidad de proteína que existe en las células es mayor en los varones que en las mujeres, por lo tanto, probablemente, y también en relación a la cantidad de esta proteína, los varones sean más susceptibles a la enfermedad y sobre todo a desarrollar enfermedades más graves. Pero no todo, evidentemente, se va a justificar por diferencias puramente biológicas. Existen otros determinantes. Por ejemplo, los hombres en general fuman más, aunque por desgracia las mujeres cada vez lo están haciendo en mayor proporción y además los hombres padecen con mayor frecuencia enfermedades cardiovasculares o enfermedades respiratorias, lo que hacen que la enfermedad sea más frecuente y más grave en los varones que en las mujeres. Y luego no nos podemos tampoco olvidar de factores sociales. Hablábamos de tabaquismo, también podemos hablar de factores ambientales. Los hombres con mayor frecuencia están expuestos a tóxicos ambientales que pueden hacer que las enfermedades respiratorias sean más frecuentes y más graves. Tampoco el acceso a los sistemas de salud es igual en hombres que en mujeres. Por lo tanto, habría muchos condicionantes que podrían estar detrás de estas diferencias que observamos. Doctora Alonso, hemos hablado de diferencias de síntomas. Acaba de difundirse un estudio que indica que las mujeres padecen más dolor de cabeza o que pierden el gusto y el olfato más que los hombres.
¿En qué se basa este estudio? Cada vez son más el número de artículos y de trabajos que se están haciendo y en concreto ya están difundiéndose los primeros resultados sobre estudios en concreto que analizan estas potenciales diferencias entre hombres y mujeres en la expresión de la enfermedad. El estudio al que hacías alusión es un estudio difundido por un grupo de investigadores españoles, entre los que se encuentran el doctor Julián Cochea, el doctor Soriano y también el doctor José Luis Izquierdo. Es un estudio que utiliza una técnica que se llama Machine Learning. Lo que hace es revisar un número muy grande de historias clínicas, estaríamos hablando de más de 4.700 historias clínicas electrónicas, y revisa las características de los pacientes con infección diagnosticada por coronavirus. Lo que vemos efectivamente es que también en este estudio el número de mujeres es mayor que el de hombres, estaríamos hablando de un 51% de mujeres afectadas por coronavirus en esta serie. La expresión de la enfermedad también es distinta, tú lo comentabas. Las mujeres con más frecuencia, por ejemplo, aquejan dolor de cabeza o falta de olfato y de gusto. Los datos en ese sentido son similares a los que podíamos obtener del estudio de la Red de Vigilancia Epidemiológica. Los hombres tienen una enfermedad más grave, con más frecuencia hospitalizan, con más frecuencia requieren ingresos en cuidados intermedios respiratorios o intensivos, y la enfermedad en sí tiene una mortalidad mayor. De este estudio se desprende también algún dato interesante, por ejemplo, que nos ha llamado la atención, y es que parece que en lo que se ha podido analizar, por ejemplo, las mujeres reciben con menos frecuencia pruebas diagnósticas, como puede ser estudios radiológicos o pruebas de laboratorio, y bueno, pues habrá que leer en profundidad y en detalle los resultados concretos acerca de esto. Doctora Alonso, está claro que la mujer padece menos neumonía que el hombre cuando está afectada de coronavirus. ¿Cómo se desarrolla en ambos casos esta patología causada por el coronavirus? Nosotros en el Servicio de Neumología del Hospital de la Princesa hemos tratado, como en muchos servicios de neumología de nuestra comunidad y de todo el país, a pacientes durante toda la evolución de la pandemia que requerían hospitalización, algunos de ellos que requerían unos cuidados más especiales, cuidados intermedios respiratorios, porque desarrollaban una insuficiencia respiratoria más grave. Y, por supuesto, ahora estamos inmersos en el seguimiento de esos pacientes en las consultas que tenemos ya posteriores, sobre todo para evaluar a los pacientes que han tenido una enfermedad más grave y que, por lo tanto, pueden desarrollar secuelas respiratorias. Nosotros, efectivamente, también tenemos la impresión de que esos pacientes más graves han sido en mayor proporción varones que mujeres. Efectivamente, también tenían con más frecuencia enfermedades de la esfera cardiovascular, obesidad, eran fumadores también con mayor frecuencia. Y ahora estamos inmersos también en analizar con más detalle todos estos datos de los pacientes que hemos tratado para poder obtener pues, evidencia científica, que es lo que necesitamos. Doctora Alonso, ¿y qué pasa en el caso de las mujeres embarazadas o que han dado a luz recientemente? Bueno, pues existe poca evidencia científica a este nivel, por lo tanto, todas aquellas aseveraciones que hagamos hay que tomarlas con prudencia. En general, de los datos que hay publicados y la evidencia que existe a este momento, podemos decir que parece que las mujeres embarazadas, consideradas, por supuesto, como un grupo de riesgo, no presentarían casos más graves de la enfermedad. Parece que la mayor parte de las mujeres embarazadas que han sufrido la enfermedad lo ha sido de forma leve o en algunos casos asintomático. Parece que aquellas que han desarrollado neumonías, las neumonías no eran de mayor gravedad que en mujeres no embarazadas, y también podemos decir que parece que algunas complicaciones que han surgido en mujeres embarazadas con enfermedad por COVID-19 han sido complicaciones propias del embarazo más que secundarias a la enfermedad por coronavirus. El coronavirus es un problema grave para hombres y mujeres, pero especialmente es un problema más grave para las mujeres porque socialmente y laboralmente salen perjudicadas. Menos trabajo, más responsabilidad familiar, lo que indica menos independencia como mujer. El coronavirus genera brecha de género. Doctora Tamara Alonso, ¿cuál es el mensaje especial para las mujeres? Efectivamente. El coronavirus es una enfermedad que afecta también a las mujeres, lo hemos expuesto anteriormente y es muy importante que seamos conscientes de ello. Hemos visto que la prevalencia en las mujeres es mayor, hay que consultar, hay que estar precavidos y ante la aparición de síntomas, por supuesto, no dudar en solicitar asistencia sanitaria. F-Salud, por ti y para ti.